Buenas noches a todos. ¿Me confirman si se escucha, por favor? Se escucha bien. Muchas gracias. Podemos comenzar entonces con la clase de hoy. Esta sería la clase número 6. Ya vamos por la mitad de lo que sería los fundamentos de programación en Python. Y bueno, los objetivos de la clase de hoy, como pueden ver, el primero es aprender qué es una función en Python, que sería lo que ya nos toca, ya que vimos la anterior clase más a detalle lo que es el if, else y el for. Y también vamos a ver un poco de ejercicios prácticos para comprender mejor lo que es una función en Python, cosa de que todos puedan comprenderlo y aplicarlo en esta clase. Para los que tenían la duda antes de continuar, la clase del miércoles ya está subida al canal de YouTube, está en la lista de reproducción y pueden ir a verlo también. Entonces, antes de continuar con lo que sería una función en Python, alguno de los presentes podría decirme qué es if y else o explicarme para ver que se entendieron los conceptos. O si quieren también pueden explicar lo que es el for. Si no hay participantes que quieran decirlo, bueno, yo voy a dar un pequeño repaso, bastante rápido. Y tal vez hay alguien que igual no entró, ¿no?, a la clase del día de ayer. Vimos que las instrucciones if y else son para tomar decisiones, ese es el resumen. Si queremos verificar el clima y ver si llevamos o no paraguas, tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, el clima, ¿no? Entonces tomamos la decisión de acuerdo a eso. Y lo mismo lo hacemos en programación con una función if y else. Si es que algo pasa, se ejecuta el código del if, y si es que no pasa, se ejecuta el código del else. Ayer vimos este pequeño ejemplo del auto, donde si el auto ve una luz roja, if red signal, va a ser lo que está dentro del if, que es stop, ¿no? Entonces se va a detener, y era lo que veíamos en el video. Ahora, si es que el auto ve una luz verde, por ejemplo, o en realidad de cualquier otro color que no sea rojo, lo que va a hacer es lo que está en el else, y en este caso es move, ¿no? Es moverse. Entonces en el video veíamos cómo el auto se detenía en la luz roja, y en la luz verde, al contrario, avanza. También les hice la pregunta qué pasaría si estuviera una luz amarilla, que es la que conocemos nosotros, ¿no?, en Bolivia. Y ayer vimos la solución, que sería aumentar una parte al if, porque si es en este caso con este mismo código, si es que el auto ve una luz amarilla, también avanzaría, también se movería. Perdón, Iván, dice que no se escucha. ¿Alguien más no me escucha? Gracias, Alejandro. Tal vez es algo de tu audio, Iván. Bueno, entonces, si es que tenía una luz amarilla acá, el auto lo iba a interpretar como avanzar. ¿Por qué? En cualquier caso, eso es lo que vemos en el else, ¿no? En cualquier caso que no se cumpla el if, simplemente no se cumple esta condición de que es una señal roja, entonces va a ser lo que está en el else. Por eso, si es que fuera una luz azul, rosada, amarilla, lo que sea, no cambiaría. Y si es que aumentamos aquí un else if y una condición más, digamos, para si es que veo una luz amarilla, bajar la velocidad, ahí sí tomaría en cuenta ese caso el auto. Después vimos que la instrucción for es un bucle o un loop en inglés, y es una herramienta fundamental para iterar. Iterar también vimos que era como dar vueltas, ¿no? Es un ciclo donde nosotros definimos un inicio y un final, y podemos iterar en una secuencia de datos. Si tenemos el abecedario o los números del 1 al 10, es el ejemplo más sencillo. Entonces podemos ir desde el primer elemento hasta el último. Por ejemplo, en el abecedario el primer elemento es A, después B, después C, y dentro del for le podemos dar las instrucciones que queramos. Entonces, si estamos viendo el abecedario, podemos darle instrucciones para que, no sé, tal vez arme una cadena de texto con las letras del abecedario.
y aquí ya iría mucho código, ¿no? Dentro de la función for. Y lo que haría aquí arriba sería que irías recorriendo cada carácter, o sea, cada letra del abecedario, que sería nuestra secuencia, como ejemplo. Y eso es básicamente lo que vimos el día de ayer. También vimos este video que mostraba un poco el ejemplo de lo que son los bucles, de lo que es una función for o algo que se repite, las iteraciones en general, con el ejemplo de cupcakes, donde en el video muestran cómo le ponen la crema a los cupcakes y eh, que si quieren hacer un ciclo tienen que definir un final, ¿no? En este caso eran 4 cupcakes en el video que tenían que llenar, entonces el límite era 4 y también decíamos que eso era importante, el definir un final, porque si no se hace un bucle infinito y ahí luego la computadora se sobrecarga de proceso porque no puede hacer un proceso infinitamente o ahora simplemente el lenguaje lo detecta como un ciclo infinito y da un error. Entonces también vimos estos ejercicios, son 6 ejercicios que van a estar publicados en el Classroom y también están en el grupo de WhatsApp. La fecha va a ser para la siguiente semana, todavía no definimos el día, entonces pueden ir trabajando estos ejercicios, que como les digo están ya en el grupo de WhatsApp. Y ahora sí, ya que todos tienen un poco de contexto de la clase de ayer, vamos a ver lo que son las funciones. Para una función tenemos dos definiciones que son las que utilizaremos en esta clase. La primera es que las funciones son como bloques de código reutilizables. ¿Alguien sabe a qué se refiere esta parte de acá, la subrayada? Buenas noches. ¿Se puede decir que es algo que se puede utilizar, digamos, al hacer otras cosas y se puede llamar esa función y utilizarlo nuevamente en lo que se necesite, sin la necesidad de nuevo hacer todo lo que está dentro, sin directamente llamarlo? Sí, muchas gracias, Lucero. Y así es, como dice Lucero, en programación, ahora que ya tienen un poco más de base, ya saben qué son los tipos de datos, las variables, funciones básicas de operaciones matemáticas y también vimos condiciones y bucles. Ahora que ya tienen toda esa base, la idea no es tener un programa grande donde tengamos un montón de código mezclado. Si queremos hacer un proyecto, por ejemplo, para calcular, no sé, algo más complicado, puede ser algún cálculo orbital donde se tome en cuenta más datos, ángulos, distancias y todo eso. Seguramente vamos a tener que hacer muchas operaciones matemáticas para hacer funcionar un proyecto de ese tipo. Entonces, cuando se maneja un proyecto grande, lo ideal es tener todo separado por funciones. Y eso es lo único que es una función. Es así de sencillo. Una función es, aquí tenemos la otra definición, una mini tarea o bloques de código reutilizables. Quiere decir que creamos una función como si fuera una variable, ¿no? Abrimos y cerramos los paréntesis para definir qué parámetros necesitamos para que funcione esa función y debajo o adentro, esta sería la estructura, ¿no? Va el cuerpo de la función, que son todas las instrucciones que queremos darle, y si es que tiene que realizar alguna tarea. Y al final nos retorna, por eso dice return, resultado. Como se acuerdan, estos dos de acá son comentarios, ¿no? Para que sepan lo que va dentro de una función. ¿Y cuál sería la idea? Si es que nosotros queremos calcular, como el ejemplo que vimos una de las clases, las 3 notas de parcial de un estudiante y queremos calcular el promedio, lo que podríamos hacer para tener una función que haga eso es el mismo código, solamente que adentro de la función. Sería declarar las variables, pedirle tal vez al usuario, ¿no? Que ingrese la nota 1, la nota 2, la nota 3, una línea donde hagamos la operación matemática, que sería eh, la suma de las notas dividida entre la cantidad de elementos que ingrese al usuario, que en este caso serían 3 notas, y sería igualito, ¿no? El mismo código que tienen para hacer ese cálculo del promedio, solo que adentro de este bloque. ¿Y cuál es la idea? Es que después podemos llamar al bloque, como decía Lucero, simplemente escribimos el nombre de nuestra función abajo, por ejemplo, calcular promedio, lo llamamos y directamente va a ejecutar todo el código que está dentro.
Y eso es muy útil en programación porque se llama modularización. Es una buena práctica para no tener todo el código desordenado. Porque la programación a veces las personas lo ven como que es muy difícil o que ven código y parece todo desordenado, parece que es difícil de entender. Y para que tengan igual esta parte del contexto, en una empresa o en cualquier proyecto grande de programación, se busca que cualquier persona pueda entender de la forma más sencilla posible el código que está escrito. Entonces, ¿cuál es una forma de hacer que se entienda mejor? Poniéndolo en bloques, ¿no? Que tenga un nombre, por ejemplo, calcular promedio, y todo lo que está dentro sabemos que solamente tiene que ver con calcular promedio, en vez de tener todo un código gigante donde tengamos no solamente calcular promedio, sino tal vez un montón de código más y que no podamos distinguir para qué es cada cosa en el código, ¿no? Y aquí tenemos, esta de la izquierda era un ejemplo de estructura de lo que es una función, y aquí a la derecha pueden ver un ejemplo de implementación. Así pueden escribir esto de acá, estas dos líneas, si quieren en su Google Colab, y se van a dar cuenta que funciona. Lo único que tienen que hacer es llamar a la función para que se ejecute algo, ¿ya? Y aquí, ¿qué hace? La palabra reservada def, es la que usamos para decirle a Python lo siguiente es una función. Y lo primero que va después de def es el nombre de la función. Y aquí, como les comentaba, es como una variable. Le damos el nombre que queramos, ¿no? Y aquí este ejemplo le da el nombre saludar. Entre paréntesis, como les decía, y aquí está en el ejemplo, son los parámetros. ¿Qué es un parámetro? Son los datos necesarios para que todo lo que está dentro de la función se pueda ejecutar. Si es que no le pedimos algo al usuario, también hay funciones donde no se pide nada al usuario y directamente abrimos y cerramos paréntesis y adentro escribimos código. Pero también y normalmente se solicitan datos, y no solo al usuario, ¿no? En los ejemplos después lo vamos a ver. Como programadores también, al tener esta función saludar, dentro del código podemos volverla a llamar y volverla a llamar dentro de otras mismas funciones, y así funciona, ¿no? Esa es la idea, de que podemos llamarlo las veces que sea necesario. ¿Qué dice Alan? No es necesario el comando return. En este caso, la función print sería como un return, porque esto ya nos da un output, ¿no? Aquí no necesitaríamos el return. Y muy buena la duda de Alan, por si tenían la duda. Aquí en la estructura está, ¿no? Claramente que tenemos el return. Y si es necesario, en cualquier función tenemos que retornar un valor porque Python nos pide retornar algo. Si no, nos da error. Y aquí, como observó Alan, no tenemos la función return, tenemos la función print. Y en este caso esta no da un error porque sí, efectivamente nos va a retornar este output. Acá entonces se pide un nombre, y aquí la función lo que va a hacer es imprimir hola, coma, el nombre que le hayamos pasado a la función y una admiración. Pueden hacer ese ejercicio y les voy a enseñar en un momento cómo pueden ejecutarlo para que vean su nombre en ese texto. Ahora, del tema de funciones es que entiendan lo que son los parámetros y los argumentos. ¿Qué tenemos como definición por esta parte? Los parámetros y argumentos son variables que la función espera recibir, y estos le permiten a la función trabajar con datos diferentes cada vez que se le llama. Eso es otra característica importante de la función. Voy a volver a la anterior diapositiva. Teniendo esta función, si queremos hacer un programa que salude a todas las personas de esta clase de los fundamentos de Python, y le queremos pasar nombres a la función o queremos hacer un programa donde haga hola Nicolás, hola Lucero, hola Alan y hola a todas las personas, eh, y lo hacemos directamente con código print, hola, coma, nombre, y repetimos todo ese código, se va a hacer un montón de código innecesario. Ahora una solución sería hacer una iteración, ¿no? Podría ser. Pero en este caso podemos utilizar una función para después simplemente llamar a la función saludar. Escribimos saludar, abrimos paréntesis y ponemos el nombre que queremos que salude. Entonces ponemos saludar, abrimos paréntesis, comillas, Nicolás,
cerramos paréntesis, abajo saludar, abrimos paréntesis y ponemos otro nombre y así hacemos con todos los demás nombres. A veces lo que está dentro de una función no es solo una línea, ¿no? Como aquí es solo un print, sino que es mucho código más. Y no tenemos que volver a escribir todo ese código que está dentro de una función, sino simplemente llamar a la función y pasarle un dato diferente. Y a eso va esta definición. Los parámetros y argumentos son los que permiten eso. Permiten que una misma función, por ejemplo la función de sumar, en este ejemplo, add de sumar, pueda trabajar con diferentes valores cada vez que la llamamos. Entonces, aquí definimos A y B, que son como otras dos variables, que aquí es como si las estuviéramos creando. Y así es como creamos la función, ¿no? Esta primera línea. Entonces, def, el nombre de la función, abrimos, cerramos paréntesis, y la cantidad de parámetros que necesitemos, que van separados por una coma. Para hacer una suma, en este caso es una suma de solamente dos números, entonces solo pedimos dos datos, A y B. ¿Y qué va a hacer la función? Solo va a retornar A más B, ¿no? Entonces ya una vez que hemos creado la función, esta es la forma de llamarla. Ponemos el nombre, add, abrimos los paréntesis, cerramos y adentro ponemos la cantidad de parámetros que nosotros mismos hemos definido. Si hemos puesto dos parámetros, entonces no podemos pasarle solo dos, porque aquí nos daría error, ¿no? Sí o sí tenemos que pasarle dos números, porque nosotros lo hemos definido de esa manera. Por lo tanto, esta función, el resultado que nos daría sería 5, ¿no? 2 más 3, 5. Lo interesante es que, como les comentaba, podemos volver a llamar aquí abajo add y en vez de pasarle 2 y 3 le pasamos 328 y 123 o incluso números decimales o lo que sea. Y la misma función va, lo único que estamos haciendo es que va a ejecutar este código con distintos datos y podemos llamarlo las veces que deseemos. Y también aclarar que los parámetros son los que definimos aquí arriba, entonces a eso le vamos a llamar parámetros y argumentos le vamos a llamar a los valores que le pasemos a la función, que son cuando ya la llamamos, ¿no? Los argumentos se dan al momento de llamar a la función y en cambio los parámetros al momento de definir la función, de crearla. Y ahora, por último, por la parte teórica de este tema, vamos a ver lo que es una función de retorno o el valor de retorno. Las funciones pueden devolver un valor mediante la declaración return. ¿Por qué decimos que una función devuelve algo? Porque ese es el significado de return en inglés, ¿ya? Return es devolver. Entonces la función nos va a devolver con esa función return los valores que resulten de todas las instrucciones. Y esto permite que el resultado de la función se utilice en otros lugares de su código. Entonces, en todo nuestro código podemos hacer un programa grande de código y en todo el código podemos llamar a la función en cualquier parte que deseemos. Y esta función, depende de los parámetros que les demos, nos va a retornar diferentes resultados, ¿no? Y aquí, como pueden ver, más o menos funciona así. Le botamos datos, hace el proceso y la función nos retorna los datos a Python, ¿no? Ahora, antes de seguir, quisiera preguntar si es que ha quedado claro esa parte o hay alguna duda. ¿Tenemos alguna duda? ¿Se ha entendido bien lo que son las funciones, lo que son los parámetros y argumentos y el valor de retorno? Ya, continuamos. Y bueno, esta es la parte práctica de la clase. Tenemos este ejercicio práctico que es bastante sencillo también, como recién estaba aprendiendo lo que es una función. La idea es que todos puedan implementar esto y solo les voy a pedir que calculen el área de un triángulo, que se hace con dos datos, la base y la altura del triángulo. Los multiplicamos y los dividimos entre dos y ese es el área. Entonces, acá en el ejemplo tenemos o bueno, el ejercicio es hacer una función para calcular el área de un triángulo con los siguientes datos o las siguientes medidas. De base, que tenga 10 metros
y de altura que tenga 18 metros. Entonces ahora les voy a pedir que abran su Colab, hagan el ejercicio, les voy a dar un momento y al volver, las personas que hayan podido hacer el ejercicio me pueden pasar sus resultados por el chat o si gustan pueden compartir pantalla y explicar su código. Entonces les voy a dar unos 10 minutos para que hagan esto hasta 7:37. La idea es que podemos declarar las funciones en cualquier lugar siempre y cuando estén antes de llamarlas. No podemos llamar una función y después recién crearla. Entonces tomen eso en cuenta también. Se crea la función, después se puede llamar. Lo bueno de Python es que no es estricto en qué ubicación tenemos que declarar una función. Y volviendo a la clase, ¿alguien pudo hacer el ejercicio y quisiera mostrar su solución? O si quieren, todos los que puedan pueden ponerlo en el chat y vamos viendo las diferentes soluciones. Gracias, Alan. A ver, la de Alan, ¿cómo podemos compartir? Ya. Entonces creamos un nuevo bloque y vamos a poner el código de Alan para empezar. Y esto es tal cual el ejercicio, no era así de sencillo. Voy a hacerle un poco de zoom para que todos puedan ver. Y ahora sí. La idea era esta, ¿no? Ponemos def, que es la palabra reservada, para decirle a Python que lo siguiente es una función. El nombre de la función, que en este caso Alan le llamó área triángulo, área barra baja triángulo. Para todos, acuérdense que nunca se pone espacios. Siempre si quieren hacer como un espacio, ponen barra baja. Y aquí en los paréntesis definimos cuántos parámetros le vamos a pasar o cuántos va a pedir la función para poder ser utilizada. Y sí o sí necesitamos base y altura, ¿verdad? No podemos pedir solo base porque necesitamos los dos datos de un triángulo. Y acá después lo que hizo fue crear una variable, o en realidad esto no era necesario, podría haber llamado directamente a área de triángulo aquí abajo dentro del print, solo como dato. Está bien, pero la forma más común sería esta, área del triángulo. O también, si no, la podemos meter en una variable y recién imprimir la variable. Y aquí podemos cambiar los datos que queramos. Y bueno, muchas gracias, Alan, por tu solución. Ahora, Pablo tiene una duda. Una pregunta, si entonces en Python no es necesario declarar qué tipo de variable es, digamos, si es entera, si es real o si es compleja. Es que hay otros lenguajes un poco más antiguos en los cuales sí tenía que especificar. Sí, bueno, gracias Pablo. Y las primeras clases hablamos un poco de eso, no sé si recuerdan que en Python no tenemos que definir el tipo al momento de crear una variable. Directamente ponemos el nombre de la variable, símbolo de asignación y lo que queremos meter a esa variable. Y también es importante saber que sí existen los tipos de datos, pero no tenemos que definirlos. Entonces aquí, por ejemplo, ponemos las variables base y altura. En ningún momento decimos si es entero o es flotante, por ejemplo. Pero podríamos poner 10.8 o 18.9, por ejemplo. Y si lo ejecutamos, nos da error, ¿no? Porque tenemos aquí un problema de tipos. Ah, bueno, aquí le puse una coma. Ahora sí. Y nos da un resultado correcto, a pesar de que en otro lenguaje normalmente tenemos una función solo para enteros o solo para decimales, ¿verdad? Y aquí esta función puede ser para enteros, decimales o cualquier otro tipo de dato. Ahora, ¿cuándo nos va a error? ¿Cuándo nos va a dar error? Cuando tengamos sí un problema de tipos, como el error que nos salió hace un momento.
Cuando vio la coma, lo interpretó como otro tipo de dato y ahí lo que tendríamos que hacer es una conversión para que los dos datos sean congruentes, ¿no? Porque no podríamos hacer una operación con un int y un string. Y por eso decimos también que Python sí tiene tipos de datos, o sea, lo detecta. ¿Y qué tendríamos que hacer en ese caso? Digamos, si ingresamos un número, por ejemplo, 12, y lo ejecutamos, nos va a dar un error. Y lo que tendríamos que hacer aquí sería convertirlo entero. Entonces le pasamos esta otra función. Y aquí, como pueden ver, sí funciona, ¿verdad? Y es porque sí es congruente los tipos de datos. Ya. Y eso sería por parte del ejemplo de Alan. A ver, vamos a ver el del resto. Weimar igual muy bien. Crea una variable. A ver, vamos a poner este ejemplo igual. Para mostrar un poquito. Y bueno, aquí cuál es la diferencia, que Weimar creó una variable adentro de su función, para que vean que igual se puede hacer eso. Esta es una variable, el símbolo de asignación y la operación que queremos hacer, ¿no? Base, aquí hay un error. Esto era base por altura entre 2. Entonces, también pueden hacer esto, crear una variable y retornar la variable. Lo que hizo Alan fue directamente retornar y puso la operación, que igual se puede hacer. Después, ¿qué más? El Lucero, gracias, igual. Lucero hizo otro tipo de ejemplo, como el que vimos en las diapositivas, que no usó la función return. ¿Y por qué aquí no de error? Como les comentaba, la función print ya nos retorna un valor, un output. Entonces, por eso Python no nos da error. ¿Qué pasaría si solamente hubiéramos declarado una variable y no devolvíamos ningún valor? Ahí sí nos habría dado un error. ¿Qué más tenemos? El ejemplo de Galo. Vamos a verlo. Bueno, también muy buena práctica esto. Gracias, Galo. El poner comentarios. Les recomiendo, igual que para entender bien su código después, pongan comentarios de lo que hacen. Ahora que son funciones muy básicas con pocas líneas, no es tan necesario, pero siempre es una buena práctica comentar lo que hacemos. Entonces, área de un triángulo le pide dos variables, igual que todos, ¿no? Hasta ahí. Aquí crea una variable, le asigna las dos que pide, que son base y altura, multiplicadas, y las divide entre 2. Ahora, aquí esto igual es importante tomar en cuenta al usuario a veces, ¿no? También que el usuario pueda entender lo que está pasando. Y aquí el print de Galo es más detallado, ¿no? Nos dice, esta es la base con la que se está haciendo el cálculo, la altura, y el resultado es este. Entonces, gracias igual, Galo, por tu participación. Nicolás, básicamente quería averiguar si, por ejemplo, las variables A y B que se pasan a la función B y H en este caso, son variables locales o desde afuera también las podemos modificar. Por eso es que había puesto los prints y pues ya. no, habían sido locales. Sí. Las que se pasan a la función. A la función, sí. Y muy buena observación, gracias, Galo, y para todos los demás. Esta parte igual presten atención, por favor. Cuando creamos aquí estas dos variables, no existían antes en el código, ¿no? La idea aquí es tener nombres de variables, o estas no tienen nada que ver con el código de afuera, son declaradas específicamente para las funciones que se realicen dentro de la función. Ya no se pueden usar afuera. Y como dice Galo, y es algo muy bueno, si tenemos una duda, intentar aplicarlo, ¿no? Y vemos si nos da error, si es que funciona o no funciona. Y aquí, haciendo un simple print, se dio cuenta de que estas variables son locales. ¿Qué quiere decir locales? Que solo funcionan aquí. Podemos tener 1000 líneas de código más arriba, abajo, a todo lado, y no vamos a poder utilizar B y H en ningún lado más. Lo que sí podemos hacer es llamar a la función y pasarle dos valores. Y la función lo que va a hacer es este valor 10, por ejemplo, como es el primer valor que le pasamos, directamente lo va a asignar a B, y este valor 18 lo va a asignar a H. Entonces todo lo que haga dentro va a ser con 10, B lo va a cambiar por 10 y H lo va a cambiar por 18, ¿no? Para eso funciona el definir los parámetros de una función.
Y bueno, creo que con eso tenemos. Vamos a ver el de Rolando más. Y aquí Rolando hizo una modificación también, ¿no? Que le podemos dar nosotros los datos que queremos. Le damos la base y la altura. Y es el mismo cálculo, ¿no? Que todos. Y gracias, Rolando, igual. Como pueden ver, también cada uno tiene su propia solución al problema y lo hacen de diferentes formas. Y para hacer igual una pequeña aclaración en general del tema de funciones, ¿cuál es la idea de declarar una función? Podemos crearnos después, ¿qué tal si queremos sumar las áreas de 5 triángulos, por ejemplo? Después, no vamos a hacer, digamos, crear una variable a igual a base 1 por altura 1, y arriba declaramos base 1 igual a 10 y altura 1 igual a 11, digamos. Esto es una forma de, perdón, y entre 2, ¿no? Sería el cálculo. Y hacemos esto, digamos, si queremos hacer de 5 triángulos, hacemos eso y esto y esto y esto y esto. Y así se vería nuestro código. Y aquí en vez de base 1 sería base 2 con altura 2. Y aquí en vez de base 1, base 3, altura 3 y así. Así se vería el código, ¿verdad? La idea de una función es que sea un código, un bloque de código pequeño, una mini caja de instrucciones, como decíamos en la presentación, que sea reutilizable, un bloque de código reutilizable. Entonces, todo lo que pongamos aquí en nuestra función, la idea es que en el código podamos reutilizarla. Aquí, por ejemplo, vamos a utilizar la función de Weimar, solo para el ejemplo. Vamos a borrar todo esto para que vean la idea de una función. Después, ¿qué tal si queremos hacer, como les decía, una función calcular suma áreas? Solo lo pongo de esa manera para que vean otro ejemplo de nombres en programación. Como no hay espacios, cuando queremos distinguir entre cuántas palabras hay, podemos utilizar el camel case, se llama, que empezamos con minúsculas y cada vez que empieza una nueva palabra ponemos la primera letra en mayúscula. Algunos lo hacen así y otros con barra baja. Y en este ejemplo lo vamos a utilizar así. Entonces, queremos calcular la suma de áreas de 5 triángulos. Entonces, ¿qué necesitamos? El área del triángulo 1, el área del triángulo 2, el área del triángulo 3, el área del 4 y el área del 5, ¿no? Ahora, aquí igual no se olviden nunca de los 2 puntos y cuando le dan Enter directamente se hace aquí una tabulación, ¿no? Que es como Python detecta que todo lo que esté una tabulación adelante y debajo de la función es las instrucciones que se va a realizar dentro de esa función. Y empezamos con el código, ¿no? Que si lo que queremos es solo la suma de las áreas, ¿qué hacemos? Podemos crearnos la variable suma total. ¿Y qué hacemos? Utilizamos estas variables que, como nos decía Galo, son locales. Estas variables son solamente adentro de la función. Entonces, área 1, área 2, perdón, sumamos, ¿no? Área 2 más área 3 más área 4 más área 5, por ejemplo. También podríamos hacer aquí una iteración, ¿no? Pero solamente es para el ejemplo. ¿Y qué podemos hacer acá? En vez de hacer cada vez el cálculo del área, utilizar la función que ya nos dio, en este caso, Weimar, ¿no? Que ponemos área y le pasamos estos parámetros. Podemos crear la variable área1, que es la que vamos a usar, o le podemos llamar A1, porque esto es para que también entiendan que no tiene nada que ver el nombre de una variable con esta de acá, ¿ya? Esta va a ser nuestra área 1 y lo que va a contener es el resultado de la operación de esta función que nos pasó Weimar. La primera, digamos que sea 14 ¿de qué era? De 14 de base y 5 de altura. Ahora podemos hacer esto 5 veces. Y esa es una forma de reutilizar el código y no tener que estar escribiendo cada vez el mismo cálculo que ya hicimos acá, ¿no?
Entonces podemos hacer aquí con 10 y 15, podemos hacerlo con 1 y 51, podemos hacerlo con 8 y 4, y aquí podemos hacerlo con 9 y 2, por ejemplo. Entonces también podemos hacer aquí un print para que vean que hasta este punto ya hemos calculado 5 áreas diferentes sin hacer nada más que llamar a la función que ya hace todo por nosotros, ¿no? Una vez que ya la creamos, esa función está ahí para trabajar para nosotros. Si imprimimos el código, aquí hemos impreso las 5 variables que hemos creado, las cuales contienen el área de cada uno de estos triángulos. Un triángulo con base de 14 y altura de 5, otro con base de 10, altura de 15 y así sucesivamente, ¿no? Y estos son los resultados. El área del primero es 9.5, del segundo es 12.5, 26, 6 y 5.5. Ahora que ya tenemos las 5 áreas, igual para que refresquen un poco la memoria, esta variable es una caja vacía, es lo que decíamos, ¿no? Es como, si se imaginan, este es como si fuera una caja vacía que creamos con el nombre que querramos. En este caso yo quise darle a 1. Ponemos el símbolo de asignación, lo que nos dice que todo lo que viene a la derecha lo va a meter a esa caja vacía, y después esa caja ya no va a ser una caja vacía, ¿no? Va a ser una caja con un dato que nosotros le hemos metido. Entonces, en este caso, área con 14 de base y 5 de altura, lo que nos va a dar es un área de 9.5. Entonces, 9.5 está guardado en esta caja, en la caja A1, y así con cada una de las variables. Ahora, ¿cómo hacemos que nuestra función haga la suma de todas estas áreas sin que nosotros tengamos que hacer nada más, ¿no? Directamente una suma? Aquí en la función hacemos la suma total y lo que hacemos es retornar esa variable, return suma total. Y esa sería otra función que utilizamos con esta otra función, ¿no? De aquí arriba. Y aquí podemos hacer la impresión del resultado, print. Por ejemplo, sería calcular suma áreas. Suma áreas, que es nuestra función. ¿Y cuántos parámetros queremos? Queremos a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, ¿no? Ahora, ¿qué tal si queremos una función más complicada? Aquí ya pueden ver, voy a comentar este print para que se note más claro el output. Ahora lo que estamos imprimiendo es la suma de 5 áreas de triángulos. Y en el caso de una suma no importa mucho el orden, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si tuviéramos una multiplicación aquí? Y tuviéramos aquí una división y otra división. Y aquí en vez de, podemos cambiar el orden, ¿no? Área 2 puede ser aquí. Y aquí en vez de esto, área 1, vamos a ver si cambia algo según el orden de las variables. Creo que cambió algo mínimo, ¿no? O aquí podemos hacer 2 veces, podemos utilizar el área 2 para hacer las operaciones. Y aquí se va a notar más, igual si creamos, por ejemplo, un área 6, ¿ya? Una nueva área de triángulo donde le pasemos otros datos. 456 y 1891, por ejemplo. Un número más grande. Entonces, ahora hemos creado esta nueva área y no nos va a afectar en nada porque no la estamos usando. Si se dan cuenta, no hemos puesto esa área en ningún lado. Y el resultado sigue siendo el mismo. Ahora, ¿cómo podemos utilizar esta área 6? Para que vean que no tiene nada que ver con estos nombres de aquí. Aquí le podríamos llamar a esto A, podríamos llamarle B, podríamos llamarle C, podríamos llamarle D y E. Y lo único para lo que nos sirven estas de aquí son para que la función sepa lo que queremos que está ahí, ¿no? Entonces aquí podemos poner A, E, por ejemplo, o B, o usar B 2 veces y usar C una vez. Y al final puede que no usemos alguna, ¿no? Y al final no nos va a dar error. Y al momento de pasarle a la variable, digo a la función, los valores que querramos, podemos pasarle, por ejemplo, para que B sea, en vez de A2, que sea A6.
ponemos a 6 y van a ver cómo cambia el resultado. Ahora sí va a tomar en cuenta ese valor grande. Y ahora espero que se entienda también esta parte de que estos nombres de aquí no tienen nada que ver con las variables que nosotros les pasemos. A estas variables le podemos llamar 2801, lo que queramos, cualquier nombre, y no tiene nada que ver con esto. Al final, lo único que para lo que sirven estos parámetros es para darle un orden a los datos que va a usar esta función. ¿Se entiende bien esa parte? Nico, una pregunta. ¿Sería entonces como una representación nomás los argumentos que están de lo que sería el A1, A2, solamente sería una representación? ¿Algo así? Sí, sí. Sería, estos de acá son valores, ¿no? Podríamos, en vez de haber utilizar la función que nos dio Weimar acá, en vez de hacer eso, podríamos haber puesto A7 y darle un valor, solo para hacer un ejemplo de la función, ¿no? Y aquí estos, como dice, son como representación. La función pide 5 valores. No sabe para qué va a usar hasta este punto los 5 valores, pero los pide. Si es que nosotros le pasamos 4 valores, la función nos va a dar error, ¿no? Como pueden ver. Entonces aquí hasta este punto solo dice necesito 5 valores, pásame los 5 y después veo qué hago con esos 5 valores. Y no le importa si es que le pasamos a 2 o a 5 o le pasamos, puede ser suma promedios y es otro número. No, no le importa, ¿no? Aquí le podríamos pasar en vez de a 5 suma promedios. Y también le podríamos pasar en vez de a 3 90. Y van a ver que sigue dando un resultado, ¿no? Entonces, gracias Lucero por tu pregunta. Y sí, efectivamente es como una representación simplemente. Lo único que nos dice esto es pido 5 valores y después vemos qué hacemos con esos 5 valores aquí adentro. No se olviden de retornar el valor, ¿no? O como hizo Lucero también en su ejemplo con print, si es una función muy simple, pero en la mayoría de los casos sí vamos a utilizar return, porque normalmente no hacemos una función solo para imprimir un valor. Y eso sería por parte de funciones. Ahora vamos a ver un par de ejercicios más. Podemos ver, por ejemplo, utilizando if. O antes de eso vamos a ver uno que haga impresiones. Y con eso vamos a terminar la clase de hoy. Que sea el de las diapositivas, el ejemplo de saludar. Entonces, creamos nuestra función saludar y esa sería la estructura. Para que vean que igual se puede crear una función sin pedir parámetros, se puede, y no es tan común, pero se puede. Podemos hacer aquí un print y podemos hacer un hola mundo, por ejemplo. ¿Qué pasa si ejecutamos? No pasa, no pasa nada porque no hemos llamado a la función. ¿Cómo hacemos para que imprima lo que está dentro? La llamamos. ¿Cómo se hace? Ponemos el nombre, saludar, abrimos, cerramos paréntesis y eso es todo. Ahora volvemos a presionar Enter y hola mundo. Podemos llamarla las veces que queramos. Podemos poner saludar otra vez. Podemos poner otra vez lo mismo y copiar las veces que queramos. Ejecutamos y pueden ver que ya hace el código y no tenemos que escribir 5 veces esta línea de aquí, ¿ya? Ahora, ¿cómo hacemos para que nos salude a nosotros? Podemos hacerlo como en el ejemplo. Hola, coma, espacio. En el caso de al hacer un print, podemos utilizar este símbolo de más fuera de las comillas para hacer concatenaciones. Ya vi que algunos las usan. Y lo que hacemos es, digamos, concatenar hola más un nombre. Y también podemos poner aquí, como en el ejemplo, un signo de admiración. Y ahora, como si necesitamos un nombre, le vamos a pedir a la persona que llame a la función que nos pase un nombre. Sin que pasemos un nombre o sin que le pasemos una variable a la función saludar, no se va a ejecutar. Entonces, ahora si ejecutamos, como pueden ver, ¿por qué nos da error? Porque todas estas veces que le hemos llamado sin pasarle esa variable. Y ahora, ¿qué pasa si le pasamos 2, por ejemplo, 3?
nos da otro error porque necesita un string, ¿no? Una cadena de caracteres. En mi caso podemos poner Nicolás para ver el ejemplo. Y aquí está el resultado, ¿no? Hace un hola Nicolás. Y si queremos llamar a toda la clase, podemos hacer eso, copiar hartas veces y poner, no sé, Ulises, Eric, Daniel, Lucero, Alan, no sé, y todos los nombres que queramos, ¿no? Y podríamos poner todos los nombres de la clase. Ya no hacer print, hola, tal persona, admiración, todas esas veces, sino solamente llamar a la función. Ese sería el ejemplo de las diapositivas. Y ya llegamos a la hora de final de la clase. Entonces, ya que no hay más tiempo, tenía preparado un ejercicio más de función, pero lo vamos a ver mañana, o perdón, la siguiente clase que sería el día lunes. Y bueno, eso sería todo por la clase de hoy. Si gustan pueden ir retirándose. Y si tienen alguna duda, me quedo hasta el final para responder a las dudas. Yo tengo una duda, pero es de los ejercicios, el del 5 y del 6. El 5 el usuario tiene que ingresar, digamos, los números para sacar el promedio, o hay que crear una variable y, bueno, poner los números. A ver, voy a revisarlo. Un momentito, por favor. El ejercicio, ¿cuál era la duda? ¿Del 5 o del 6? Sí, del 5. Y del Pues, 6, bueno, también. ya. Bueno, para todos podrían pedir al usuario los datos o también podrían crear ustedes sus propios datos como variable. Ya que sigo compartiendo, les voy a mostrar. Podrían crear la lista de... ¿cuál era el ejercicio? 5. La media de una lista de números. Entonces podemos tener una lista, creamos la variable lista y este sería el nombre que yo le quiero dar, ¿no? Y una lista se crea de esta manera. Abrimos y cerramos corchetes y adentro podemos ponerle la cantidad de datos que queremos. Puede ser 12, 23, 1, 5 y 2. Entonces si hacemos un print de la variable lista, nos imprime esto, ¿no? Ahora con estos datos de aquí, este puede ser tu ejemplo, Lucero, si gustas, y puedes sacar el promedio de una lista de números. O también puedes crearte A igual a 1, B igual a 5 y hacer así hartas variables y como gustes. Eso para ambos ejercicios. El otro era filtrar una lista de números para obtener solo los números pares. Lo ideal es hacerlo con listas. ¿Ya? Y una lista simplemente es de esa forma que te mostré, ¿no? Abres y cierras corchetes y ya tienes varios datos aquí. ¿Se entiende esa parte? Sí, justamente lo hice así, que estaba pensando en que el usuario ingrese, digamos, los datos. Ya. Porque ya lo terminé en realidad y ayer los dos. Uh-huh. Y bueno, esa era mi duda, si para aumentarle o dejarlo ahí. Súper, no, así está perfecto, si tú los pusiste los datos. Está bien. Listo, gracias. ¿Alguna duda más? Sí, por favor, Nico. Esta tarea intenté subir al Classroom, pero no había una tarea habilitada. Sí, disculpas, Galo, y a todos los demás. Recién voy a crear la tarea en el Classroom. Entonces, el día de hoy la voy a crear para que ya puedan subir su tarea. Otra preguntita, pero no sé si está en contexto o lo vas a explicar en la siguiente clase. En algunos lenguajes se conocen unas subrutinas y las funciones, que son dos diferentes. Sí. Las funciones se caracterizan porque después de operar dentro de la función pasan un valor único. Las subrutinas modifican los valores de varias variables globales, digamos. Creo que en el Python hay solamente funciones, ¿no ven? No recuerdo bien, pero ¿te parece si lo vemos la siguiente clase, Galo? Lo voy a repasar un positivo, poquito sí, me parece bien. Ok. y lo vemos. Listo, muchas gracias.